Buenas noches a todos. Para mí es un honor ser la coordinadora del primer Ateneo de la serie de 2025, en el que van a ser disertantes la doctora Gabriela Berg, que es profesora titular en el Departamento de Bioquímica Clínica, es investigadora principal del CONICET. Ella es investigadora en el Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis, que está ubicado en el Hospital de Clínicas, y también pertenece a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Luego, a posteriori, cada uno va a decir el título, que de hecho igual está en el flyer que todos han recibido. Va a hablar Virginia Bañares, que también es doctora, genetista cardiovascular. Yo me atrevería a decir que es la genetista que tenemos en nuestro medio. Quizás me equivoco porque también ha pasado el tiempo y se pudo haber incorporado, pero ella es la genetista cardiovascular. Es investigador superior en el Departamento de Genética Experimental en el CENAGEM, que es el Centro Nacional de Genética Médica, de la ANLIS, Carlos Malbrán, el que está en Las Heras, porque hay muchas sedes, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a empezar, creo que con la doctora Gabriela Berg. Gracias por la invitación. Además, arrancar los Ateneos es también motivador y bueno, la gente viene también con entusiasmo. Espero que se mantenga hasta el fin del año. Vamos a arrancar este Ateneo con las características de lo que es el, el- la hipertrigliceridemia severa y en mi caso en particular me toca abordar la actividad de la lipoproteína lipasa, si se puede medir y cómo se interpreta. Bueno, entonces, como voy a hablar de una enzima que es la lipoproteína lipasa, tenemos que tener presente que en el caso de las proteínas y en especial de las enzimas, no es lo mismo evaluar la expresión génica que la expresión proteica, que va a ser la masa o la concentración de la proteína, pero en el caso particular de las enzimas, lo importante es llegar a evaluar la actividad de las mismas. En el caso de la lipoproteína lipasa, que es la enzima que hidroliza los triglicéridos contenidos en el kilomicrón y en las VLDL, y se caracteriza porque es sintetizada en diversos tejidos, principalmente en el adipocito y en el tejido muscular, en el miocito, y es una enzima que sale a la circulación y no a la circulación, sale de la célula donde se sintetiza y queda anclada al endotelio capilar de estos tejidos a través de otra proteína que es el GPI-HBP1, que es esta proteína rectangulita verde que está acá. em, por lo tanto no se encuentra libre en la circulación. La actividad de la lipoproteína lipasa, la expresión génica de la enzima en realidad depende de distintos factores y entre los que la estimulan están los receptores PIPAR y la insulina. Estos activan la transcripción del gen. Y el ejemplo típico es el paciente diabético de tipo 1, que cuando es carente de insulina, no hay directamente síntesis de la enzima y no hay actividad, y entonces los pacientes tienen esas hiperquilomicronemias severas. Pero además de los distintos factores que pueden actuar a nivel génico, existen otros reguladores de la actividad de la enzima, como reguladores negativos, como las proteínas angiopoyetina 3, 4 y 8, y la ApoC3, que es otro regulador negativo de la actividad de la enzima, y reguladores positivos como ApoC2, ApoA5, el mismo GPI-HBP1 que logra la unión y la activación de la enzima, y el factor de maduración de la lipasa, que es el MF1, que permite la maduración intracelular. Por lo tanto, esta es una enzima donde claramente la regulación de su actividad es principalmente posttraduccional. Podemos tener una buena síntesis, un buen doblamiento de la enzima, pero que no esté activa en el organismo.
En este auditorio no hace falta, pero para ponernos en contexto, recordemos que la lipoproteína lipasa está directamente asociada al síndrome de hiperquilomicronemia familiar, que esta patología es un desorden genético, autosómico, recesivo, poco frecuente, donde no hay actividad de lipoproteína lipasa y entonces se asocia ese déficit de la enzima el aumento en los kilomicrones. Es una hipertrigliceridemia severa con hiperquilomicronemia que se caracteriza por la aparición en el suero de los pacientes de esta gran hiperquilomicronemia que da el aspecto lechoso al suero. Esta patología, que es rara, como dijimos, es difícil de llegar al diagnóstico como casi todas las patologías raras. Desde el punto de vista clínico, el paciente manifestará dolor abdominal recurrente, pancreatitis, xantomas eruptivos, lipemia retinalis, evaluará la edad de presentación, antecedentes familiares, respuesta al tratamiento farmacológico. El diagnóstico se suma, que se ve en el laboratorio, o sea, el diagnóstico bioquímico, y lo más característico es ese suero lechoso con los triglicéridos por arriba de 880 miligramos decilitro, una ApoB menor de 100 miligramos decilitro en general, y un lipidograma electroforético, como lo ven acá, donde se puede ver la presencia de kilomicrones. El diagnóstico genético, que seguramente después lo abordará Virginia, es la presencia de variaciones bialélicas en uno de los 5 genes canónicos o dobles heterocigotas, y estos son los genes, el de la enzima, el de 3 cofactores, que serían la ApoC2, ApoA5, GPI, y del factor de maduración de la lipasa. Son los más importantes, son los más buscados hasta ahora, como seguro mostrará Virginia. Pero lo más temprano que hay que tener presente, y es una cosa simple pero súper importante, es que desde el laboratorio se informe el aspecto de los sueros, porque la presencia de un suero lechoso y que el médico registre cuando el laboratorio le informa que el suero está lechoso, muchas veces ayuda al diagnóstico clínico. Aún así, como esta enfermedad es rara, sumando a veces o tenemos déficit en el diagnóstico genético o no completa el diagnóstico clínico, y entonces en esas circunstancias aparece la posibilidad de medir la actividad de la lipoproteína lipasa. Como dijimos, la enzima no se encuentra libre en la circulación, sino anclada al endotelio capilar. Por lo tanto, es necesaria tener en cuenta que los niveles en el suero van a ser muy bajos, tanto de masa como de actividad. Por lo que es necesaria la inyección endovenosa de heparina a los pacientes para poder liberar la enzima del endotelio y, en lo que llamamos plasma postheparínico, medir la actividad de la enzima. La masa, como vimos, va a brindar poca información porque hay muchos factores que van a regular su actividad. Podemos tener una buena masa y que estén faltando cofactores específicos. Por lo tanto, lo que se recomienda es, si queremos ver cómo está trabajando esta enzima, medir la actividad. Y esa medida nos va a permitir detectar falla en activadores o presencia de inhibidores. Para esto hace falta desarrollar ensayos funcionales, como vamos a ver. Entonces, dijimos que está unida al endotelio capilar y ahí pasan las lipoproteínas, las VLDLs, los kilomicrones, donde la enzima actúa. Pero no es la única enzima que tiene actividad lipolítica y está anclada al endotelio capilar. Otras enzimas con el mismo perfil son la lipasa hepática y la lipasa endotelial. Cuando se inyecta heparina, 60 unidades de heparina por kilo de peso del paciente por vía endovenosa, a los 10 minutos obtenemos lo que llamamos plasma postheparínico y están todas estas lipasas en esa muestra. Por lo tanto, hay que empezar a jugar con las condiciones del ensayo in vitro
para lograr medir específicamente a la lipoproteína lipasa. Se trabaja con distintos tipos de sustratos, distintos pHs, inhibidores, y así, por ejemplo, trabajando con cloruro de sodio 1 molar in vitro, inhibimos tanto a la endotelial como a la lipoproteína lipasa, se mide la actividad de la lipasa hepática y por diferencia se obtiene la actividad de la lipoproteína lipasa. El ensayo es complejo. Miren, los primeros ensayos datan de la década del 70 y sin embargo nunca se logró transformarlo en un ensayo ni automatizado ni desarrollar un kit. Todos los que miden actividad de lipoproteína lipasa en el mundo, y son pocos los laboratorios que lo hacen, han tenido que desarrollar un método de diseño en el laboratorio. Se usa en general un ácido graso, un triglicérido, que es la trioleína tritiada, con albúmina, que es la que va a ir captando esos ácidos grasos que se van a liberar por acción de la enzima, y un emulgente que va a ser la lisofosfatidilcolina. La actividad se mide en el plasma posheparínico del paciente y en realidad el ensayo radiométrico es un método apropiado y útil para medir la actividad de la enzima, y inclusive este trabajo del 2022 del grupo de Robert Eckel, que dice que vale la pena medirla, o que correspondería medirla en pacientes con hipertrigliceridemia severa con sospecha de síndrome de hiperquilomicronemia familiar, y que es el método gold estándar para medir la actividad de la enzima. Y el ensayo funcional que se puede hacer y que nosotros en el laboratorio lo hacemos es la misma enzima, se le agrega in vitro un suero humano normal como fuente de cofactores que nos va a permitir identificar si lo que le falla al paciente es la enzima o alguno de sus cofactores. Esta es una demostración, por ejemplo, de este ensayo funcional. Fíjense, en rosa son los puntos correspondientes a los pacientes, el suero de pacientes de nuestro laboratorio, sin el activador, y en azul el mismo ensayo del mismo paciente, pero con el agregado de un suero activador. Fíjense estos dos casos, como de actividad nula aumenta con el agregado de cofactor, y esos son pacientes con dos variantes en genes de lipoproteína lipasa y de APOA5. En este caso se encontró en la paciente una variante en el gen de APOC2, y en este caso no se identificó mutación, pero claramente se ve que en el ensayo funcional aumenta la actividad de la enzima. Muy brevemente les muestro lo complejo que es el ensayo. Les dije que era un triglicérido tritiado con un triglicérido frío, albúmina, el emulgente, esto con o sin el agregado del suero activador, se sonica en baño de hielo, se divide por un lado el plasma posheparínico del paciente, y en un ensayo en paralelo se hace el ensayo acá se hace la inhibición cloruro de sodio 1 molar, y para que tengan ideas, todo se larga por triplicado. Con y sin el ensayo funcional se incuba 37 minutos, media hora, se liberan ácidos grasos que se cuentan en un contador de centelleo, y por diferencia se calcula la actividad de la lipoproteína lipasa. Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia. Esto, fíjense, es una publicación de Ariza y colaboradores, donde mostraban los distintos valores de actividad normal de lipoproteína lipasa en distintos laboratorios, porque como ven lo complejo que es el ensayo, debe validarse y cada laboratorio debe tener sus propios valores de referencia y son incomparables con los de otros laboratorios. Nosotros hicimos esa validación, medimos en el plasma posheparínico de pacientes normotrigliceridémicos la actividad de la enzima con y sin el agregado de suero activador, vean que no hay diferencias, y obtuvimos la mediana y el rango mínimo y máximo de una población normotrigliceridémica. Otros que utilizan ensayos parecidos son, por ejemplo, el grupo de Mulan, con esta publicación de Di Filippo lo muestra, pero ellos modificaron el sustrato y usan como sustrato una VLDL humana,
pero no diferencian falta de actividad de la enzima o de los cofactores, tienen sus propias medias y lo usan como criterio diagnóstico de síndrome de hiperquilomicronemia familiar, al menos que o bien la confirmación genética o bien una actividad de LPL menor del 20%, y fue el criterio de inclusión de los pacientes que formaron parte del estudio Approach. Muestran esta tabla que a mí me interesa compartir, donde los pacientes tenían hipertrigliceridemia severa de tipo 5 en este grupo sin mutación aparente. Sin embargo, hubo dos pacientes con actividad muy disminuida, uno con una variable incierta en ApoE. En este otro grupo, que es el grupo 4, fíjense que hay pacientes con mutaciones y polimorfismos en alguno, en APOA5 principalmente asociada con esta mutación que dice S19W, que es algo que vamos a recuperar después cuando muestren nuestros pacientes. Y acá sí, los pacientes homocigotas con mutaciones mayores en lipoproteína lipasa o en GPI-HBP1, 5 pacientes mostraron en este caso. Y el último renglón corresponde a pacientes que tenían anticuerpos anti-LPL, donde la actividad en uno de los tres estaba altamente disminuida. Fíjense en el gráfico, lo que corresponde al grupo 4, donde esos 3 pacientes con LPL muy disminuida, aun cuando no eran pacientes que genéticamente se consideraran pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia funcional. Y otro ensayo semejante, en este caso en vez de trioleína tritiada, tiene trioleína con carbono 14, es del grupo de Daniel Godet en Canadá, Brisson, donde miden también la actividad de la lipoproteína lipasa. De nuevo, los criterios diagnósticos fueron genética positiva, una actividad disminuida, y ellos aquí presentan la comparación del score de Brisson con el score de Moulin. Solamente incluyeron pacientes con mutaciones en lipoproteína lipasa. Fíjense, en las dos columnas tenemos los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiar versus los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, donde el estudio genético probablemente es negativo, y la actividad de la enzima, si la ven en el renglón que dice 0%, de 0 a 3,5 para el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, y mucho más alta la actividad en el síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Pero lo que me gustaría mostrarles o hacerles ver es en este gráfico donde se compara el score de Moulin con el score de Brisson. En ambos casos, a partir del valor de corte de cada uno de estos scores, en realidad, en todos los pacientes que tenían una actividad por debajo del 20%, el score les daba que correspondía al síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Nosotros en nuestro laboratorio también hemos calculado el valor de corte para poder diferenciar síndrome de hiperquilomicronemia familiar del multifactorial, y ese valor correspondió al 25% de la actividad de nuestra población normotrigliceridémica, que corresponde a un valor de 8,6, y realizamos todo el análisis para ver el valor predictivo positivo que correspondía en este valor de corte al 80%, con un valor predictivo negativo del 100%. Entonces, fíjense, los puntos en verde corresponden a la población normotrigliceridémica con y sin el agregado de seroactivador. Los puntos en naranja a pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, como con el agregado de seroactivador aumenta la mediana de ese grupo, y en el grupo de pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiar, claramente también en el ensayo funcional se ve el aumento en la actividad en algunos casos. Nuestro valor de corte y la correlación inversa entre la actividad de la enzima y los triglicéridos plasmáticos. Si vemos puntualmente algunos casos de nuestro laboratorio, fíjense, bueno, en el primer renglón tenemos el grupo control, que por supuesto no tenemos ninguna variante, y mostramos acá los triglicéridos, el valor de ApoB, el índice triglicéridos sobre ApoB,
que es utilizado en algunos casos también como criterio para sumarlo a los distintos scores que andan circulando, triglicéridos sobre colesterol, que es un índice propuesto por el último score del Estados Unidos, el en North American FCS, la actividad de lipoproteína lipasa y el porcentaje de la mediana con respecto a los normotrigliceridémicos, que es lo que vamos a utilizar como valor de corte. En el segundo renglón tenemos 5 pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiar diagnosticada. Fíjense, el valor de triglicéridos, la mediana está arriba de 2200, niveles de ApoB por debajo de 100. Los índices triglicéridos sobre ApoB y triglicéridos sobre colesterol elevados, la mediana de lipoproteína lipasa en 365, todos por debajo del 25%. Fíjense, el intervalo va de 9,6 a 15,7. En estos casos, hubo un paciente que tenía una mutación en APOA5 que no había sido descrita hasta ese momento, o se consideraba de valor incierto, y una mutación probablemente patogénica. Era un heterocigota compuesto. Después tenemos 3 pacientes con mutaciones patogénicas previamente descritas en lipoproteína lipasa homocigotos y un paciente homocigoto para una mutación en lipoproteína lipasa que hasta ese momento era descrita como probablemente patogénica y que se incluyó como patogénico con todos los resultados, incluida la actividad de la enzima de ese paciente. En el tercer renglón tenemos una paciente heterocigota, que, bueno, con hipertrigliceridemia severa, pero fíjense un valor de ApoB elevado, muy elevado, arriba de 200, y el índice de triglicéridos sobre ApoB más bajo y triglicéridos sobre colesterol bien bajo. La propuesta del grupo de Giel es de 8 como valor de corte para ese índice, y una actividad de lipoproteína lipasa que, si fijan, corresponde al 36% de la mediana, o sea que está por arriba del 25%. Según nuestro valor de corte, no correspondería a síndrome de hiperquilomicronemia familiar, y era una paciente con una heterocigosis de una variable descrita hasta ese momento como probablemente benigna, con lo cual cerró como paciente con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. En el renglón siguiente tenemos una paciente con una mutación en APOC2 y otra paciente con una mutación en APOA5. La de 753 miligramos de cilitro, fíjense, tenía 2,5 de actividad de lipoproteína lipasa, que es el 7,5%, o sea, muy por debajo del 25%, y esa paciente tenía una heterocigosis en APOC2 como considerada probablemente benigna, que estaba descrita, y una heterocigosis en ApoE. En realidad, según el criterio genético y lo que se propone, es que esta paciente hubiera sido considerada con un síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Sin embargo, esta era una paciente que tenía un score de Mulan por arriba de 11, con toda la clínica característica de FCS, y que con el valor de la actividad de la enzima se la diagnosticó como paciente con FCS. Por su parte, la paciente que tenía 390 miligramos por decilitro de triglicéridos con muy baja actividad de lipoproteína lipasa presentó una heterocigosis en APOA5 en una variante que es considerada como un polimorfismo, que está presente en muchos individuos. Sin embargo, hay mucha bibliografía que abona a que los pacientes con esta mutación presentan cuadros muy severos de hipertrigliceridemia, y a pesar de ese polimorfismo, todavía se la reserva para seguir estudiando a la población que la porta. Esta paciente tenía un hijo fallecido por pancreatitis y tenía dolores permanentes abdominales. Y en el último renglón, estos son 2 pacientes muy interesantes para evaluar porque son hermanos. La médica está presente en este Ateneo, la médica que los ha encontrado, son hermanos con una clínica súper
característica, uno más que el otro, con pancreatitis a repetición. Fíjense que tienen casi nula la actividad de lipoproteína lipasa en el momento que llegó la muestra a nuestro laboratorio y que tenían una mutación en lipoproteína lipasa descrita como BUS, pero que en el año 2019 Bota y colaboradores la describen como patogénica y tenían a su vez los dos la misma mutación en A5, esta que les digo que es considerada como un polimorfismo. Sin embargo, lo llamativo es que hay co-segregación de esta mutación, porque en general estos polimorfismos no necesariamente los hermanos las comparten, y estos dos pacientes hermanos compartían exactamente la misma mutación. Acá vemos entonces cómo la paciente del número del renglón 3, que correspondería a la síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, tiene estos valores, y los pacientes 4 y 5 estarían en este renglón. Estos son los dos pacientes hermanos que les digo, uno con una hiperquilomicronemia mucho más marcada que el otro, con antecedentes eh, también familiares, con otra hermana con hipertrigliceridemia, con pancreatitis, abdomen agudo, diabetes mellitus post hipertrigliceridemia, y ese estudio genético compartido entre ambos. En ese momento, el estudio genético decía que las mutaciones o las variantes estas podrían ser relevantes de acuerdo a la clínica del paciente, pero que al día de la fecha presentaban información contradictoria e insuficiente. La actividad de la enzima, como les dije, en estos dos pacientes muy bajita, y cuando hicimos el ensayo funcional con el agregado de APOC2 y A5, fíjense cómo aumenta la actividad en ambos casos. Bien, entonces, si nosotros consideramos que hay varios factores a tener en cuenta y la dificultad de llegar al diagnóstico, se puede sumar el estudio bioquímico más la clínica de los pacientes, más el estudio genético, y en algunos casos, cuando se puede, también la actividad de la enzima. El primer renglón corresponde a esa paciente con la mutación en C2, donde según la genética no sería, pero con un score de Moulin tan alto y la actividad de lipoproteína lipasa tan baja, el médico hizo el diagnóstico de síndrome de hiperquilomicronemia familiar. En otros casos coinciden la genética con el criterio clínico y bioquímico. En estos casos de los dobles heterocigotas, la duda es porque las variantes aún no han sido identificadas por toda la bibliografía como patogénicas. Y en el caso de pacientes con probable síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, fíjense donde a pesar de acá un score de Moulin de 12, la genética no acompañaba, esto era una heterocigosis, y la actividad estuvo por arriba del 25%, confirmando el síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Entonces, dijimos que llegar al diagnóstico es complejo, si bien el estudio genético puede respaldar el diagnóstico, y de hecho es el gol estándar, el estudio genético cuando da positivo, no siempre es posible ni suficiente. Hay variantes genéticas presentes en ausencia de síntomas clínicos, o por el contrario, síntomas clínicos que indican FCS, y la mutación causante permanece sin identificar. Entonces, a partir de triglicéridos elevados, utilizarán herramientas de screening, algunos de los scores que están propuestos, más otras características que ayuden a identificar a los pacientes con FCS, el diagnóstico genético, más el diagnóstico clínico, más la actividad de la enzima para nuestro laboratorio cuando está por debajo del 25%. Un Rioja y minuto, colaboradores, Gaby. Ya terminamos, ¿cuánto? ¿no? Gaby, ¿Cómo? que ya terminamos. Un minuto te queda, ¿sí? Ok, ok, voy a tratar. Entonces, cuando Rioja y colaboradores presentan este algoritmo en pacientes con hipertrigliceridemia severa, hacer un screening, si da negativo es síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, si las variantes patogénicas aparecen es
síndrome de hiperquilomicronemia familiar, y si son inciertas, hay que medir la actividad de la enzima. ¿Cuándo entonces valdría la pena? Cuando se encuentran nuevas variantes y debe confirmarse su patogenicidad, o cuando hay un fenotipo claro de F7, pero no se identifican las variantes patogénicas bialélicas. Mostrarles este caso que acaba de ser publicado en colaboración con el doctor Nogueira y el grupo de Colombia, donde se describió en una paciente embarazada una hipertrigliceridemia severa, y apareció una mutación en A5 que no estaba descrita. Esta mutación no estaba descrita hasta ese momento, la actividad bien bajita de lipoproteína lipasa, y cómo con el agregado de suero activador mostramos que lo que estaba faltando era uno de los cofactores. Estos son otros casos que tenemos en revisión también del grupo de Colombia. En este caso había variantes en GPI, este es el grupo control, y acá los 3 pacientes por debajo de 20, este paciente que supera el 20% es un paciente que ya estaba en tratamiento con volanesorsen, y no sabemos muy bien por qué aumenta tanto la actividad de la enzima. Y esto para mostrarles, es la última o anteúltima, los 25 pacientes que tenemos estudiados con Colombia, donde a diferencia de lo que dice la bibliografía europea o americana o canadiense, en Colombia el grupo más importante no es el que tiene la mutación en lipoproteína lipasa, sino APOA5 muy fuerte, pero también tienen mutaciones en C2, en el MF1 y en GPI. Se describieron en este grupo 7 variantes por primera vez. La actividad de la enzima completó la identificación como patogénicas de esas variantes, y hubo 2 pacientes donde el hallazgo genético no fue suficiente para el diagnóstico, que se completó con la actividad de la enzima. La conclusión es que solo la medida de la actividad de la enzima refleja el funcionamiento de la misma, que los ensayos funcionales permiten identificar la falta de cofactores o la presencia de inhibidores, y que cuando el genotipo-fenotipo no coinciden, la decisión clínica debe basarse en la bioquímica. La certeza del diagnóstico permite el acceso a terapias nuevas que requieren autorización especial de los servicios de salud, y muchos de estos pacientes a veces cursan con lo que hoy se ha llamado síndrome de hiperquilomicronemia funcional. Son esos donde la genética no es completa, pero son refractarios al tratamiento, y realizar estos estudios puede sumar algo. Y ahora sí, esta Bueno, diapositiva que era la que no muchas arrancaba. gracias, Gaby. Sí, Virginia, prepárate, así no, eso, porque si no se nos va a hacer más tarde. Ya podés compartir, ya fue presentada la doctora Virginia Bañares. Bueno, esto era simplemente para ubicarnos, que estamos en las severas. Acá la idea estaría poder recordar en dónde estamos parados, ¿no? Por un lado tenemos lo que es una herencia monogénica. Recordemos que vamos a buscar un gen con una mutación causal. Estas mutaciones o variantes genéticas son raras en la población. Por el otro extremo tenemos lo que es una herencia poligénica, en la cual hay varias variantes genéticas o mutaciones que son comunes por su frecuencia en la población. De hecho son polimórficas, y por eso actúan como factores de riesgo. ¿Por qué factor de riesgo? Porque si agarramos la población general y vemos la general respecto de los pacientes, pero están también en la población general, es decir, que colaboran, pero no son suficientes para generar la enfermedad. Y en el medio lo más complejo, que es la oligogénica, en donde vamos a tener una conjunción de variantes raras por su frecuencia en la población, y también variantes polimórficas, el fenotipo. Entonces, como dijo Gaby, bueno, y ustedes ya lo conocen bien, la LPL, la deficiencia de LPL es la causa más común en todos lados, pero parece menos que en Colombia, por lo que dijo Gaby recién. Y bueno, los otros genes que están involucrados, que actúan en la regulación, ya lo mencionamos, y esta tabla, que es de un paper del 2020, también incluía ApoE,
ApoE no tiene un patrón de herencia del tipo autosómico recesivo mendeliano, pero que acá ya decía que era complejo, ¿no? Pero está, y hay que ser muy cauto. No está en las mendelianas, pero sí puede colaborar con los otros tipos de herencia. Bueno, este es el gráfico que vimos antes. Después, esta es la representación para ver en dónde están los genes en el genoma, LPL y el GPIHBP1, están los dos en el cromosoma 8, específicamente dibujados los dos cromosomas, porque tenemos los dos pares, acá está ApoA5, es decir, están todos en distintos genes, estos dependientes. Este es un esquema en el que mi intención es representar, si nosotros pudiésemos medir la LPL, es decir, lo que estamos viendo de la LPL depende de lo que viene de un alelo, acá representado en colorado, no quiere decir que es mutado, que tenía el dibujo en colorado, y este que está en azul, cada uno va a aportar una cantidad, una masa de la enzima, y la que vamos a ver actuando es la conjunción de ambas. Entonces, cuando se dice deficiencia, lo que nosotros tenemos que tener para que haya una deficiencia es que los dos alelos estén inactivos. Por eso es recesivo. Entonces, como vamos a tener de ambos poca, no es expresión, sino poca masa, poca actividad, lo que vamos a ver es una baja actividad de la LPL. Pero lo que quiero acá resaltar es que ambos tienen que estar mutados, no funcionales. Y esto, en una genealogía, lo que se ve de esta manera, aparecen en una línea generacional, siempre estoy hablando de lo que es tradicional y de lo monogénico, la descripción original, digamos, de dónde venimos. Acá están los afectados, que son hermanos, hijos de estos padres, que los padres van a ser portadores obligados, cada uno de la mutaciones que portan los hijos. Sanos. Portadores sanos, no tienen fenotipo. Esto tradicionalmente. Si uno va ahondando más y es un poco más filoso, más detallista y se hacen análisis más precisos, se pueden encontrar que en realidad los padres tienen algunas características, pero pueden tener alguna característica, nunca van a desarrollar el fenotipo. Recién estaba mencionando la importancia de que estén los dos cromosomas que sean portadores de variantes causales. Cuando se hace un estudio genómico hay un estudio de secuenciación y se dice que hay dos variantes genéticas, o ahora como las llaman las variantes bialélicas, o en realidad una combinación de variantes bialélicas. Esas dos variantes que se vieron, no sabemos si están las dos juntas en el mismo gen, en la misma hebra, o si están una en cada hebra, es decir, una viene realmente de cada padre. Este sería un caso, ¿no?, donde uno viene de un progenitor, el otro de otro, perfecto, acá estarían los dos genes inactivados, si son patogénicas, ¿no? Pero también puede suceder esto, que estén las dos en el mismo gen. Acá esta línea verde representa el gen, ¿no?, esto que está acá, y lo negro, las secuencias flanqueantes del gen de LPL o cualquiera de los otros. ¿Cómo hacemos para diferenciar entre este caso y este caso? Lo que hay que hacer es ir a rastrear, idealmente los padres, podría ser otros miembros de la familia, con análisis se puede, lo ideal es que sean los padres, entonces hay que testear la variante 1 en estos dos, y la variante 2, los dos, y ver quién tiene cada una. Y en el caso contrario, vamos a tener que ambas variantes venían del mismo progenitor. La única forma de testearlo es esta, es decir, ir a ver a otros familiares. Es lo ideal hacerlo y en general no se hace. Las variantes se pueden clasificar por el defecto básico, una deleción, una inserción, un cambio en una base, o su efecto funcional. El efecto funcional es lo ideal porque ya es muy intuitivo, ya nos está dando una idea de lo que está pasando. El test que estaba mencionando recién Gabriela es ideal para esto, y de hecho hay papers que lo utilizan justamente para poder
revisar la clasificación de las variantes en el gen de LPL. Pero no siempre está disponible, por lo menos en la bibliografía, así que tenerlo es realmente de gran utilidad. Y el efecto funcional depende de algunos de estos defectos básicos que se han producido. Entonces, ¿qué variantes pueden generar estos alelos con pérdida de función? Es posible que no esté el gen directamente o que no esté una porción del gen. Acá ya son grandes lesiones, duplicaciones o inversiones. Hay un rearreglo y el gen está totalmente desordenado. Pueden ser alteraciones en la estructura de la proteína. Para esto tengo alteraciones, hay cambios a nivel de una base nucleotídica, se los conoce como SNV, Single Nucleotide Variation. Puede ser una mutación de cambio de sentido, es decir, una base por otra que me cambia un aminoácido por otro, por lo tanto ahí está la alteración. Puede ser sin sentido, es decir, me pone un codón stop o terminación temprana, es lo mismo. Un corrimiento del marco de lectura, indels, que son pequeñas inserciones o deleciones, inversiones de los segmentos, duplicaciones, estoy hablando siempre ya de pequeños, no de grandes rearreglos, ubicadas en los exones y, bueno, cuando son una inversión, una duplicación puede incorporar también parte de los intrones. Puede haber también alteraciones del splicing, que se pueden producir por un cambio de una base, o pequeñas inserciones o deleciones. También puede haber alteraciones en la regulación de la expresión del gen. Nuevamente, son en general cambios a nivel de una base o pequeñas inserciones o deleciones que están posicionados sobre las zonas regulatorias de los genes. Entonces, tenemos que tener los dos alelos que heredamos mutados, ya sea en LPL o en APOC2 o en el GPIH-BP1 o en APOE5 o en LMF1, todos con fenotipos indistinguibles para tener una forma mendeliana. Si los alelos son idénticos, se llamará homocigota verdadero, y si son distintos, un compuesto heterocigota. Ahora, ¿qué pasa si tenemos otro tipo de combinación? Por ejemplo, un LPL que sale patogénico y tengo un APOC2 patogénico, o un LPL con un GPIH, o un APOC2 con el GPIH, o incluso tres. Un alelo LPL, uno en APOC2 y uno en GPIH. Bueno, estos que son dobles heterocigotas, este es un triple heterocigota, en un patrón de herencia autosómico recesivo no tienen el fenotipo. No lo tienen por la genealogía que mostré antes, donde los padres son portadores sanos, porque el padre que tiene esta constitución, con este gen del LPL funcional, puede compensar en gran medida la actividad de ambos, por lo tanto no se llega al fenotipo. Y lo mismo va a pasar para el otro gen. Perdón, distinto es en el caso de un patrón de herencia codominante o dominante, porque ahí sí se van a sumar los efectos, pero en un patrón recesivo no. Bueno, la distribución de las variantes entre los genes menos en Colombia es esta que ya la mencionó Gaby. Bueno, acá repitiendo lo que se tiene que encontrar para confirmar que es una forma mendeliana. Y lo importante es que un resultado negativo, es decir, que no se detectan las dos variantes en trans, no excluye un posible origen monogénico. La genética siempre da la certeza, pero se basa en detectar las variantes. Puede ser que no las hayamos detectado porque el método no lo está detectando. Acá, por ejemplo, si se hace secuenciación y no se miraron de lesiones, no estamos evaluando todas las posibilidades, o puede ser que esté en otra zona no estudiada. Las secuenciaciones, la gran mayoría, son en general exomas panelizados, es decir, que se hace un exoma y solo se leen los genes que integran el panel. Y en un exoma se están leyendo pura y exclusivamente los exones. Y acá está en este gráfico cuánto representa un exón. Entonces nos queda mucha información en los intrones
y en regiones intergénicas en donde pueden haber secuencias del tipo regulatorias. Este que está acá es el gen de la LPL en escala. Los que están acá en verde más oscuro son los exones. En verde claro están en los dos extremos, son las extremos 5' y 3', el de acá, que no tienen información para la síntesis de proteína. En este hay un pedacito, hay una base que es la última de la zona codificante, una sola. Y esta es la estructura de un gen. Nuevamente, acá están en verde en este marroncito los exones, en verde los intrones, en azul las secuencias flanqueantes 5' y 3', en donde hay secuencias regulatorias. Entonces, una variante genética que caiga en estas zonas me puede alterar seriamente, puede por ahí inactivarme el gen, o hay otras que son más comunes que tienen que ver con la regulación. De hecho, el S19W es un polimorfismo y no me acuerdo porque yo lo estudié, pero no es una mutación, es un polimorfismo y tiene que ver con la regulación. El gen empieza acá, en donde empieza esta línea azul. Esta es la base 1 del gen y termina aquí al final. Estos otros boxes de este color en ladrillo, se refieren a zonas que están involucradas en la regulación, que son el promotor y los enhancers que tienden a aumentar la expresión de los genes. Estos enhancers pueden estar acá arriba, que es el upstream, pueden estar abajo, downstream, y también pueden estar en la zona de los intrones. Entonces, es decir, hay cuestiones que no estamos todavía detectando a nivel genético, y si se hiciese una secuenciación de genoma completo y se pudiese ver el cambio, todavía no tenemos las herramientas para interpretar lo que significa. Por eso cuando se detecta una variante se confirma, pero cuando no la detecto, lo que tengo es que no la detecté. Entonces, digamos, la clínica es soberana. Por ejemplo, acá este trabajo que ya tiene varios años porque es del 2014, pero está mostrando cómo en APOA5, que es un gen donde hay muchas variantes que están involucradas en la regulación, influyen los niveles de triglicéridos plasmáticos a través de un microRNA. Los microRNAs surgen muchas veces del procesamiento de los intrones y tienen que ver en la regulación. Y este es otro trabajo ya de este año, en el cual lo que está viendo sobre el gen LPL son los tipos de variantes, es un trabajo completo, tienen grandes rearreglos, que es lo que mostraba antes, grandes deleciones, un gran rearreglo puede involucrar todo el gen, las grandes deleciones también o varios exones. Lo mismo con inserciones. Para verlo necesita hacer un MLPA, que estudia a nivel de exones, y ya se involucra partes del cromosoma, tenemos que entrar en lo que es la citogenética molecular, o un FISH. Después, bueno, los cambios que más vemos, que son los de una base por otra, que es un aminoácido por otro, patogénicos y lo que va quedando en bus. Esto es sin sentido, es decir, que pone un codón de terminación temprana. En general, un codón de terminación temprana, un corrimiento del marco de lectura, son de mucho peso y tienden a ser alelos nulos o no funcionales. Pero tienden y suele ser, no siempre, depende también de en dónde está ubicada. Y acá en el gen de la LPL hay un ejemplo concreto, hay una variante que está sobre el final, creo que son 2 aminoácidos antes, que cuando está presente se produce una terminación temprana, pero en lugar de tener aumentos de los triglicéridos, lo que tiene es descenso de los triglicéridos. Entonces hay que tener cuidado cuando se las describe, también en mirar el contexto en el que están descritas las variantes. Esto es para los que realizan los análisis, ¿no? de la interpretación de los resultados. Bueno, acá hay variantes en las zonas regulatorias, en que hay tantas patogénicas como BUS, mucho más difícil de interpretar. Pequeñas de lesiones, pequeño estamos hablando de
10, 20, 100, 200, 500 bases. Lo mismo con indels, más chiquitos todavía, pequeñas inserciones, y las alteraciones de splicing, que también en general suelen ser graves, digamos, afectan la función. Y ya para ir terminando, otras de las cuestiones que no se nos escapan con los test todavía, y es el tema de la metilación, y este es un paper de ahora del 25, donde los niveles de metilación en el DNA pueden contribuir con la hipertrigliceridemia severa. Lo estudiaron en los casos donde en casos con kilomicronemia del tipo multifactorial. ¿En qué casos estuvieron viendo, qué genes estudiaron para ver la metilación que tenía y la encontraron asociada con triglicéridos elevados? En estos 3 genes. Bueno, para ir terminando, que son las 9, el test genético siempre permite detectar las variantes genéticas, permite confirmar un diagnóstico, es decir, dar la certeza. Un resultado negativo no es excluyente, ya que podría no detectarse, por lo que mencioné acá sobre el final. Hay scores poligénicos que indican si habría una contribución poligénica. Lo que indican es si hay contribución poligénica. Si un score da negativo, no quiere decir que no haya contribución, porque puede haber varios, hay que probarlos en las distintas poblaciones, etcétera, etcétera. Los estudios genéticos tienden a mejorar la adherencia al tratamiento y tienen la ventaja de que pueden realizarse en forma temprana, incluso en estadios prenatales. Bueno, gracias por la atención. Muchísimas gracias, Virginia, excelente, siempre clara. Y si dejas de compartir, nos tomamos 10 minutos para algunos comentarios. Hay una pregunta ahí del doctor Mazón, mientras van pensando y después damos lugar a otras preguntas. Gaby, estuvo excelente tu presentación, siempre un update, siempre agregando cosas. Entonces nos queda claro que la actividad de la lipoproteína lipasa supera a la masa y la concentración. Esto lo digo porque a veces se leen papers que se mide masa y concentración y eso no sirve. Tampoco creo que la expresión génica resuelva nada. Y en el síndrome de kilomicronemia multifactorial, que lo presentaste bastante y muy bien, y en realidad es más frecuente, ¿no? En el ensayo sin activador hay superposición con, no sé cuánto es porque era el gráfico así de los puntitos, se superpone con los normales. Pero vos, ¿qué opinás? ¿Dirías que igual es útil medir la actividad de la lipoproteína lipasa? Pues es una hipertrigliceridemia severa. Sí, justo el paper ese de Di Filippo, que es del grupo de Philippe Moulin, ellos en el 2014 decían que hay muy poca actividad medida en los pacientes con hipertrigliceridemia severa en general. O sea, y que es importante tener el dato también en los multifactoriales, ¿no? Por eso él inclusive pone todos esos rengloncitos, son todas hipertrigliceridemias de tipo 5, o sea, kilomicrón y VLDL, muchos de ellos. Y él dice que falta medir actividad de lipoproteína lipasa en los pacientes. Yo creo que obviamente es un ensayo que no es sencillo. No es sencillo y no lo puede poner cualquier laboratorio. Y nosotros lo tenemos puesto a punto por esas cosas de la vida, porque realmente es complejo. Hegel en uno de los papers dice que los bioquímicos perdieron las habilidades para poder llevar a cabo este ensayo. Con tanta Em, automatización se refiere, ¿no? ¿Que te referís a eso? ¿No? Claro, por tanta automatización hoy día, entonces nosotros lo preservamos en esta cadena de transmisión del conocimiento, sí o sí se lo vamos enseñando a los chicos más jóvenes, para no perderlo, porque yo creo que es una fortaleza sumarle la actividad de la enzima. Y de hecho, si vieron ustedes, hay dos cositas que quería agregar. Una es el paper de este año de Hegel, donde él propone el nuevo score para el score de Estados Unidos o norteamericano y él habla de los FCE funcionales, donde el score no le da a que el paciente es síndrome de hiperquilomicronemia familiar, pero
es resistente al tratamiento, pero no le encuentran en definitiva por qué hace esas hiperquilomicronemias. Bueno, si hay pacientes que con ese score entran dentro de ese funcional, medirle la actividad de la enzima les puede ayudar a llegar al diagnóstico. Y lo otro que quería también sumar es que hay los trabajos de Bashir y colaboradores que son sobre población del Reino Unido. Ellos midieron la actividad y vieron la diferencia en las mutaciones en pacientes de origen europeo versus no europeos. Y vieron que ellos tenían principalmente asiáticos, las distintas mutaciones y los distintos niveles en los asiáticos con respecto a los europeos, donde aparecían con mayor prevalencia de otras mutaciones que no eran en LPL. Yo creo que nosotros como región nos debemos también a ese tipo de estudio, así como validar los scores, porque de hecho el score que sale este año de Norteamérica, ellos tratan de diferenciarse del score europeo. Lo Y yo mismo creo que pasa con HF, sí, ¿no? sí, yo creo que como región tendríamos que tratar Bien, de llegar sí, a un score propio, yo no. ¿no? Este, Y Sí, eso. Virginia, ¿por qué no se mide variantes, no se buscan variantes en APOC3? Esa es una pregunta que nunca tuve la respuesta. O Mm, Gaby también, en como realidad. monogénico no, habría que ver como Pero ¿por factor qué de no? riesgo. ¿Por qué no? ¿Por qué ese perfil, ese panel son esos 5 Se LPL y puede, los reguladores y no la POC3 que también es un regulador? De hecho, hoy farmacológicamente es el target. ujú. Y podría pedirse, uno cuando hace la orden para un genético lo pueden poner. Sí, no, es que no, creo que no, ya está el panel fijo así. Eso. Y No, hay si otro, consultás si es un exoma panelizado, que es en bueno, general, y bueno, vos le pedís incluir a puede POSET. ser que vos sabés, cómo no, que averigüe, sí. Y el otro tema es como, creo, semántico. Estamos de acuerdo en otras, por ejemplo, HF, que hemos trabajado tanto, que el gold standard es el estudio genético y demás. ¿Qué hacemos cuando no se identifican las variantes o no se puede hacer el rastreo en la familia? Que acá pasa en un montón de casos, más del La 50%. mayoría. Creo, la mayoría. Entonces, es un problema no se debería llamar gold standard. Es gold standard cuando da positivo y cuando da negativo, Bueno, ¿no? Eso no va con la sí. definición de gold Sí, no, gold Bueno, standard. pero standard no es, cuando es da positivo, certeza. claro, da certeza. Como cuando es positivo. Cuando es positivo no hay duda. Bueno, pero Claro. la definición de gold standard, no sé qué opinan los demás, pero quizás nos vamos del tema, lo dejamos para pensarlo, tiene que ser cuando es positivo y cuando es negativo. Este, bueno, eso, ¿no? La gran cantidad de estudios genéticos negativos, porque estarán en los intrones, porque son de lesiones, inserciones, todo eso que mostraste, Virginia, que está clarísimo con esos gráficos donde uno realmente mide tan poco y encima para mí falta el gen de la POC3 que tendría que estar en ese perfil y quizás resuelve muchísimos casos, no sé. A ver acá, pregunta el doctor Mazón, Walter, felicita. ¿Hay algún grupo de pacientes en los cuales no se puede hacer el test de actividad del EPL por alterar mucho sensibilidad y especificidad? Por ejemplo, pacientes anticoagulados. Yo me adelanté un poquito, Gaby, con la respuesta acá en el chat. Le dije que es mínima la dosis de heparina que se usa. Renales crónicos hemos hecho, Gaby, Sí, y sí, embarazo también vos. sí. Así que ya le puse, ya Yo te tendría, responderá o sea, Gaby. en el caso de los anticoagulados, yo, o sea, lo haría sí o sí con, o sea, avisándole, charlándolo con el médico, ¿no es cierto? Mira, se le van a inyectar 60 unidades de heparina por kilo de peso. No sé cuán anticoagulados pueden llegar a estar los pacientes, ¿no es Bueno, esa cierto? es sí, una decisión médica, por supuesto, pero no Exacto. creo que lleve a ninguna descompensación.
y a ver si hay algo más y me ayudan los demás coordinadores. Todo el mundo agradece y felicita. Así que Yo, hay, si hay 2 minutos, quisiera decir que está Amira, que es bien, la médica que ha detectado, ha encontrado estos 2 pacientes y cómo para ella, a veces charlamos un montón con Amira, porque a veces la clínica para ella es tan fuerte y la genética es negativa y bueno, con estos 2 pacientes, ¿no? Ella ya tiene... Mamira, ¿querés decir algo, comentar algo No, de sí, mira, diagnóstico? quería aportar que una tercer paciente que tiene diagnóstico, el genético exactamente el mismo a los hermanos, ellos no son familiares, eh, y la actividad de lipoproteína lipasa no dio por debajo del 25%. Y esta paciente tuvo 5 pancreatitis. Entonces, bueno, este es otro paciente para discutir. Hay varios de nuestros pacientes que son de discusión y eh, tengo 6 pacientes estudiados con diagnóstico y no todos tienen, por ejemplo, bajo peso. Entonces, yo coincido plenamente con Virginia, que la clínica es soberana, y con Gaby, que tenemos que tener nuestro registro y cómo son nuestros pacientes, porque no son iguales a los de la bibliografía. En total, bueno, aquí hablaban de la actividad de la lipoproteína lipasa en kilomicronemia multifactorial. Junto con ustedes y con los genéticos tenemos 20 pacientes estudiados con genético y con actividad de lipoproteína lipasa, de los cuales son 6 FCS, no recuerdo, creo que son 6 los que tenemos diagnósticos negativos y el resto multifactorial. Así que bueno, estamos haciendo la base de datos para poder publicar con ustedes. Bueno, Matías, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cenar o...? Sí, yo creo que en honor al tiempo me parece que lo más justo es que cerremos Bueno, acá. De todas maneras, como siempre, quedan abiertos los mails de todos para que aquel que tenga una pregunta pueda sí, enviarla y nosotros lo haremos acá llegar. justamente preguntaba a dónde derivan los pacientes. Yo puse el mail de Gaby, o sea, que debe estar no sé, en la primer carátula. Esto después se sube igual a la web de la SAR. sí. Así que también pueden comunicarse con Gaby y Virginia cualquier duda con el test genético y la actividad. Exacto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura. ah, Gracias, Gaby. no, por favor. Gracias, Virginia. Y bueno, nos encontramos en el próximo Ateneo de la Sociedad. Gracias Muy a bien, todos. gracias a todos.